Sí, a ver, la temporada del dengue empezó ya, la de este año, que empieza el 31, la semana 31, o sea, mitad del año pasado, sí, y hasta mitad del año que viene, porque así se maneja el tema del dengue. Nosotros estamos viendo que en las primeras semanas había 10 casos por semana, después aumentaron a nivel país, ¿no? Sí. Después a 29 casos y en las últimas semanas está estable, o sea, en las últimas semanas, fines de diciembre y este principio de enero, con aproximadamente entre 15 y 20 casos semanales a nivel país. Con lo cual estamos en una situación estable. Obviamente que también tuvimos como mucho cambio de clima, ¿no? Obviamente en Tandil no tuvimos tanto calor, recién empieza ahora, y eso también hace, tiene que ver con todo el ciclo del mosquito. Y lo que está pasando es que sí se está viendo ahora que, por ejemplo, en Brasil ha empezado, un poquito más, otros países están un poquito más estables también, pero bueno, sabemos que esto va a pasar en algún momento. No sabemos si va a ser lo que pasó en los últimos 2 años, que fueron entre el 23 y el 24, concentraron más del 80% de los casos desde que volvimos a tener dengue en el país, que fue en el año 98. Sí. Es decir, fueron brotes muy importantes. Lo que se fue pasando es que se fueron acortando los periodos interepidémicos y además en el último año lo que pasó es que, por ejemplo, la región del noroeste, el NEA, toda la parte de la Mesopotamia, siguió teniendo casos, nunca cortó esa transmisión que antes pasaba. Bajaban las temperaturas, dejábamos de tener dengue y volvía a aumentar y volvían a tener dengue. Esto este año no pasó con el NEA y además hubo regiones que viene pasando hace unos años que no tenían casos, tenían muy poquitos, como Cuyo, que empezó a tener. Por ejemplo, antes siempre eran las zonas de la Mesopotamia las que tenían más casos, tenían el NEA, y hace unos años también fue que la zona centro, es decir, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, son los que tuvieron también, que concentraron un número muy grande de casos, y además lo que pasó en el último año es que la región de la Patagonia, que históricamente no tiene casos, por ejemplo La Pampa ya tuvo casos autóctonos, es decir, que también se va ampliando el área de donde tenemos el mosquito, a la Aedes aegypti, que puede transmitir la enfermedad, pero que además aparecen casos con dengue y que hacen que el ciclo del mosquito por la temperatura hace que pueda, haber una circulación autóctona de la enfermedad. Entonces, todos estos cambios hay que esperar que pase esta temporada. Bien. ¿Hasta ahora en Tandil? Hasta ahora en Tandil no hemos tenido casos, hemos tenido algunos sospechosos, hemos tenido 1 o 2 casos sospechosos que han sido negativos, pero obviamente estamos evaluando los casos que tienen antecedente de viaje o que vienen de alguna otra zona o incluso de acá de Tandil, si es algún caso que cumple los criterios de definición de caso, que son esas fiebres más de 38, dolor de cabeza, dolor muscular, cefalea, puede haber dolor abdominal, vómitos, diarrea. Con alguna de estas sintomatologías evaluamos otros diagnósticos, siempre tenemos que tener en cuenta que no es la única enfermedad, tenemos que evaluar otros diagnósticos y si cumple con la definición de casos se toman las muestras y se derivan para hacer el estudio pertinente. Con respecto a la vacuna, ¿se habla de que poca gente se ha vacunado aquí en Tandil? Exactamente, sí, eso es algo que se viene viendo, ¿no? Desde que se lanzó un poco la estrategia, que fue bastante heterogénea en el país, inicialmente con estrategias, focalizadas en algunas jurisdicciones, también con bastante heterogénea con el grupo, de población objetivo a vacunar, distintos grupos de edad, algunos tomaron personal de salud, otros policías, otros simplemente personas que hayan tenido la enfermedad previamente, y después, se lanzó un poco para tratar de integrar la estrategia a nivel país, tratando de incluir a esos lugares y a otros en base a esa estratificación de riesgo. Se venía viendo que la adherencia a la vacunación era baja, con un 30% de esquemas completos, lo mismo le pasó a Brasil. Lo que pasa es que sabemos que es una enfermedad que tiene una baja letalidad, o sea, baja mortalidad, ¿no? Sabemos que impacta mucho en los servicios de salud porque tenemos muchos casos y cuando obviamente no haces abasto o por ahí la atención no es buena, ahí puede haber más mortalidad, pero en sí es una enfermedad que tiene una baja mortalidad, baja letalidad. Entonces, lo que hace es que
la gente, o por lo menos en los lugares donde están acostumbrados a tener dengue quizás todos los años y han tenido más casos, quizás no tienen esa percepción de riesgo, entonces la ven a la vacuna como que bueno, sí, se vacunan, pero quizás no completan el esquema, hay que estar como muy en seguimiento de esas personas para que completen el esquema y para que estén adecuadamente, digamos, protegidas. Y lo mismo, digamos, distinto de, por ejemplo, de lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires y en provincia, que tuvieron como más percepción del riesgo porque tuvieron una explosión de casos y quizás con mayores internaciones de lo que se venía viendo. Entonces ahí hubo como una mayor solicitud de vacuna. Acá un poco lo mismo, ¿no? Se informó a los pacientes que habían tenido dengue, que es la estrategia de la provincia de Buenos Aires, en ese grupo de edad, y la realidad es que no han acudido a vacunarse los que deberían haber ido. Sí, eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora ya, si bien todavía no empezó a circular, tenemos que tener en cuenta que es una vacuna que tiene 2 dosis y para estar adecuadamente protegido tenemos que tener el esquema completo. Hay una diferencia de 3 meses entre la primera y la segunda dosis y después de la segunda dosis esperar 15 días, que eso sería, en ese momento uno debería estar seguro de que está protegido. Es muy importante que quienes han tenido dengue que sí se vacunen. Exactamente, si bien esto de que el segundo caso de dengue es más grave, no es tan así, si bien hay, digamos, un factor inmunológico que haría que la segunda enfermedad por dengue con otro serotipo sea más grave, eso no es 100% así, o sea, sabemos que tienen más riesgo, pero también tienen mucho riesgo las personas que tienen comorbilidad y que no tuvieron dengue, sí, de tener también un episodio grave. Pero sí es importante tener en cuenta que estas personas son las que tienen la vacuna disponible y que es importante la vacunación, una medida preventiva siempre es importante para evitar cualquier posibilidad de complicaciones en una segunda infección.